Shalom, shalom, shalom. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Esta mañana queremos traer un estudio bajo el tema o sobre el tema: el día que Abraham sacrificó, mató a Isaac. El día que Abraham mató, sacrificó a Isaac. Sí. Todas las cosas en la vida traen consecuencias. Todo trae consecuencias. Indicando que sin importar lo que tú hagas, sea bueno o sea malo, una consecuencia eso va a traer. Existen líneas que no se deben cruzar. Existen normativas que se deben de sostener y mantener. Para nosotros poder comprender esta enseñanza de esta mañana, hemos tenido que profundizar fuertemente en lo que es la cultura de los pueblos hebreos, o sea, la cultura antigua del pueblo hebreo. Dios quiere tener una relación con Abraham y invita a Abraham a sellar un pacto con él. Lo invita a sellar un pacto con él. Y en ese momento de la historia del padre Abraham, se entiende que era el momento más especial de Abraham, porque era el momento donde el Eterno iba a amarrar, a ligar a Abraham de por vida a él. En la antigüedad, los antiguos, cuando tenían que sellar un pacto con otra persona, ellos no tenían los que nosotros tenemos hoy. No, que nosotros vamos donde un notario, donde un abogado que prepare un documento, y ese abogado viene y prepara un documento donde dice las responsabilidades de cada uno de los participantes en el negocio. Sí. Pero en aquel entonces no existía eso. En aquel entonces existía algo que un anciano padre me mostró y me enseñó a mí mientras él vivía. Él me decía a mí: hijo, tu palabra tiene que tener más valor que cualquier papel firmado. Así que trata de que cuando tú digas sí, esas palabras siempre sea sí. Si dice que no, es que no. Pero tú tienes que darle valor a tu palabra, obrando tal cual tú prometes. Muy bien. ¿Qué sucede? Que al no haber documento, al no haber fórmula de cómo preparar un documento donde alguien se compromete a esto, lo que lo antiguo hacía era que buscaban un animal limpio, y cortaban este animal después de haberle quitado la vida, lo enganchaban en una horqueta con la cabeza hacia abajo, ponían un recipiente y toda la sangre de ese animal se escurría por ese lugar y el animal se quedaba sin sangre. Entonces tomaban
un hacha o algo filoso y cortaban el animal a la mitad, mitad y mitad. Una vez ese animal era cortado por la mitad, se colocaba sobre una alfombra de hierba verde frente a frente, dejando un espacio de aproximadamente 36 pulgadas, 36 pulgadas de espacio entre la mitad de uno y la mitad de otro. Tomaban la sangre que salió de ese animal, esa sangre, y entonces la persona que iba a hacer el pacto rociaba la hierba y los mismos, las dos partes de los animales con esa sangre, la rociaba. Y una vez rociada la sangre, entonces la persona, las dos personas que van a hacer el pacto, se quitan su calzado y atraviesan el lugar donde se depositó la sangre, y en medio de los dos animales caminan descalzo por ese lugar, de una manera que los pies de ellos se tintara de sangre. Pero al cruzar de un lado a otro entre los dos animales muertos, ya, el mensaje era simple. Si yo no cumplo mi palabra, que me hagan como le sucedió a los animales. Ese era el pacto. Si yo no cumplo mi palabra, que se me haga como los animales. Eso era todo lo que se necesitaba. No se necesitaba un papel, no necesitaba nada. Solamente era que usted entrara por ahí, caminara entre los dos animales, 36 pulgadas de distancia entre una parte y la otra. Cuando usted caminaba por ahí, se tintaba sus pies de sangre y llegaba al otro lado, a la parte opuesta. Entonces allá se daban las manos ambas personas y procedían a lavarse y a purificarse por la sangre que habían tocado. Entonces, cuando eso sucedía, ese pacto quedaba sellado de por vida. Pero el mensaje era simple: si yo no cumplo con lo que yo he prometido, que se me haga igual que como se le hizo al animal. Ahora, sucede que cuando Dios invita a Abraham a hacer este pacto, que Dios lo va a constituir como ¿quién? Como el padre de su pueblo, como el padre de la fe. La Biblia registra en el capítulo 15 del libro de Génesis que en medio del sacrificio, en la preparación del sacrificio, la Biblia dice que Abraham se durmió. O sea, cuando tenía la parte más interesante de su vida, cuando tenía el momento en la cual todo iba a quedar resuelto, la Biblia registra que Abraham se durmió. Y ya Abraham dormido, llega la persona que le corresponde sellar el pacto. Ahora, el pacto se hacía entre dos, no entre uno, sino entre dos. Pero en este momento solamente hay uno, porque el otro se ha dormido. Entonces la Biblia dice que el mismo Dios, Jehová, se paseó en el medio de los animales muertos, se paseó como una antorcha encendida, y solamente Dios selló el pacto. Abraham no lo pudo sellar, porque Abraham se durmió en medio del pacto. Solamente Jehová selló el pacto. Jehová va a cumplir. Por Abraham haberse dormido en medio del sacrificio, en medio del pacto,
Varios años después, Dios le pasó la cuenta a Abraham. Dios le pasó la cuenta a Abraham. Varios años después, se cree que aproximadamente de 40 a 50 años después, Dios hace que Abraham cumpla su parte del pacto. Los rabinos conservadores que estudiaron el texto antiguo, ellos llegan a la conclusión que aquel fatídico, negro y oscuros días que Dios llama a Abraham y le dice a Abraham: toma a tu hijo, a tu único hijo, al que tú amas, y ve a aquel monte que yo te voy a mostrar y ofrécemelo en sacrificio. Los rabinos antiguos de corte conservador, ellos dicen, ellos creen, ellos aseguran que en ese momento Abraham tiene que cumplir la parte del pacto que le faltó por cumplir aquel día cuando aún no tenía hijo. Y que por él haberse dormido en medio de la ceremonia del sacrificio, ahora Dios lo está llamando a que cumpla su parte, porque ya Dios cumplió la de él. Ya Dios cumplió la de él aquel día. Pero ahora le toca a Abraham cumplir por haberse dormido cuando le correspondía hacer su parte. Dios siempre va a hacer lo que le corresponde hacer, va a hacer su parte. Pero nosotros nos corresponde hacer la nuestra. Y sin importar que tú te conviertas en un Jonás, no importa que tú creas que puedes correr, si Dios te invita a hacer algo, tiene que hacerlo. Pero es mejor que tú lo hagas por la iniciativa de Dios, junto con Dios y no sin Dios. Porque después de más de 50 años aproximadamente, cuando ya Abraham se le había olvidado aquel sueño, aquel día en la cual él se durmió, en la cual él tomó en poco lo que estaba sucediendo, entonces ahora Dios lo invita que tome a su hijo, a su único hijo, al que él amaba. Él tenía dos, pero Dios le dice a su único hijo, porque Dios sabe que si no le dice a Abraham, a su único hijo, Abraham agarra al pobre Ismael y lo lleva a sacrificar y no a Isaac. Si Dios no le explica a Abraham que es Isaac, en ese momento Agar se queda sin hijo. Agar se queda sin hijo. Pero Dios fue específico y le dijo a él que era Isaac. Isaac. Así que Abraham agarra a su Isaac, a su amado Isaac, y marcha 3 días de camino hacia la cumbre de un monte, hacia la parte de arriba del monte Moriah. Y allá en el monte Moriah, Abraham prepara todo, junto con el mismo Isaac, y ya cuando está todo preparado, viene la conversación, porque la vieja escuela no enseñó que Isaac era un niño. Isaac era un niño. No. Cuando usted analiza los eventos cronológicamente, se va a dar cuenta que Isaac no es un niño. Isaac es un hombre ya. Es un hombre ya. Es un hombre ya adulto. Ahora, todo está preparado. Abraham no se atrevió, atención aquí. Abraham no se atrevió a informarle a Sara lo que iba a hacer. De hecho, esta misma línea de rabino concluyen diciendo que Sara muere de dolor porque supuestamente ella entendió que Abraham la había traicionado al ir a sacrificar a su hijo después que ella se enteró de eso.
Y yo entiendo a Abraham. Abraham no estaba supuesto a decirle nada a Sara, porque si se lo dice a Sara, Sara no lo iba a dejar ir. Así que allá arriba, Abraham se dispone a sacrificar a su hijo. Y quiero detenerme aquí 30 segundos y explicarte esto. Cuando tú cometes un error y te llevan a la justicia, el juez quiere escuchar la parte tuya y la parte que te acusa. Porque el juez no solamente va a juzgar el crimen, va a juzgar las intenciones. Y es aquí que esta mano que estoy levantando, que en este momento va a tomar este celular, esta mano nunca tomó el celular sin antes esta parte de aquí darle la orden. O sea, que lo primero no es la mano, lo primero es aquí, el corazón, aquí, corazón. O sea, todo lo que yo voy a ejecutar, lo voy a ejecutar desde aquí, no aquí. Aquí solamente es un instrumento para la conclusión de lo que ya realicé internamente. Es decir, que cuando Isaac está en el altar del sacrificio y Abraham extiende el cuchillo, ya Abraham había matado a Isaac. ¿Qué te estoy explicando con esto? Que tú te vas a levantar y ahorita cuando veas este video va a decir, no, él no lo mató. Pues yo te estoy explicando qué fue lo que pasó. Abraham mató a su hijo Isaac tal cual Dios se lo pidió. Porque no se mata con la mano, se mata con el corazón. Así que internamente en su corazón, Abraham ejecutó a su hijo y cuando iba a descender el cuchillo, ya que la mano tenía la orden ejecutada de su corazón, entonces Dios detiene la mano de Abraham. Dios detiene la mano de Abraham. Y ahí Dios le dice, detén tu mano porque ya sé que eres fiel y que me tiene temor. Pero, señores, cuando Dios nos llama a hacer algo, hagámoslos, pero hagámoslo completo, no en parte. Porque es difícil, óigame bien, es difícil después que usted tenga que hacerlo porque Dios te obliga a hacerlo. Mire el escenario ahora de Jonás. A Jonás lo invita a Dios, el Eterno, que vaya a Nínive. Y él se monta en un barco y se va vía contraria. Y allá vía contraria, usted conoce la historia. Allá Dios se le aparece en medio de una tormenta, los marineros, el barco, el pez, Jonás ahogado, metido en el vientre de un pez. Allá tiene que reconciliarse con Dios y Dios entonces viene y lo obliga y le dice, levántate y ve a Nínive. Ve, yo te mandé a Nínive, fue. Así que Dios nunca va a fallar su plan. Usted puede fallar, pero si Dios te escogió a ti con una misión importante, con una misión que es exclusiva tuya, no importa lo que tú hagas, tú la vas a cumplir. Aunque sea después de muerto, tú la vas a cumplir. ¿Por qué? Porque Jonás, a pesar de estar prácticamente muerto en el vientre del pez, tuvo que ya cumplir. A Abraham se le había olvidado todo. Habían pasado más de 50 años de este evento cuando Dios lo llama y le dice, en aquel entonces yo cumplí mi parte, te falta la tuya. Y la tuya tú podías cumplirla en aquel entonces sin pasar por este oscuro momento. Así que vete, sube al monte Moriah y ofréceme a tu hijo, al que tú amas, a ese que tú quieres, a ese que tú te deleites en él. Ofrécemelo en sacrificio. ¿Por qué? Porque las cosas conmigo no son a media. Las cosas conmigo son completas. Alabado sea el nombre de Jesús. No. Es necesario cumplirle a Jehová. Aunque te duela, hazlo. Porque si no lo hace, Dios va a hacer que tú lo cumplas en medio de un dolor más terrible, en medio de un dolor más oscuro. ¿Usted cree que fue fácil para Abraham escuchar que Dios le diga a él que vaya a sacrificar un hijo que él lo tuvo en la vejez? ¿Usted cree que eso fue fácil? Un padre, hay muchos que se han extasiado
y han interpretado que no era nada, porque Abraham venía de un lugar que sacrificaban hijos. De hecho, Abraham fue salvado de un sacrificio que a él lo veía. Señores, no es lo mismo, no es lo mismo. A Abraham lo están invitando a sacrificar a su hijo, y Abraham tenía ya muchos años que había salido de esa cultura y tenía muchos años sirviéndole a quién, al Dios de los cielos, a Jehová. Así que no es lo mismo ahora cuando los padres de Abraham vivían de aquel lado del río y Abraham vive de este lado, aproximadamente 100 años ya sirviéndole a quién, sirviéndole a Jehová. Ahora viene Jehová y le dice, ven, sacrifícame a tu hijo, sacrifícame a tu hijo. Alabado sea el nombre de Dios. Señores, yo cierro con esto. Si Dios te llamó y te dijo que haga algo, hazlo. Pero hazlo por la buena, no por la mala. Porque Jehová es el mejor en todos los aspectos. Pero no es bueno que tú tengas que cumplir una orden de Jehová porque Jehová te obligue. Bendiciones. Te espero el próximo domingo. Shalom, shalom.